Ello contribuirá a superar la parálisis legislativa, además de generar ahorros presupuestales. En cuarto lugar, se propone aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y acceda al financiamiento público. Se pasaría del 2% actual a un 4%, con el fin de garantizar una mayor representatividad social de los partidos políticos como entidades de interés público que reciben cuantiosos recursos del erario. En quinto lugar, propongo incorporar la figura de iniciativa ciudadana. Nuevamente, la reforma busca ampliar las libertades y garantías políticas de los ciudadanos. Buscamos, así, que estos puedan incidir directamente en el proceso legislativo, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión sobre los temas que son de su interés y que no necesariamente se encuentran en la agenda legislativa. De esta manera, se abre la puerta para que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos vaya más allá de la mera elección de autoridades. En sexto lugar, otra reforma que propongo también para ampliar los derechos de los ciudadanos es incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Se trata, insisto, de ensanchar las vías para que la participación activa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos sea una realidad, al tiempo que se amplían los mecanismos para hacer efectiva la garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados. Debemos reconocer la insatisfacción que existen para muchos ciudadanos los mecanismos de inclusión y representación puestos en práctica por los partidos políticos. Sin demérito de la necesidad de un régimen de partidos fuertes, es importante también establecer condiciones que permitan la participación directa de ciudadanos a través de candidaturas independientes, si así lo deciden. Por eso, esta iniciativa reconoce que la construcción del bien común no se agota en la representación partidista, sino que se complementa, sin excluir aquella, con la representación independiente. Lo que la iniciativa promueve es que los partidos hagan un mayor esfuerzo para responder a las demandas de los ciudadanos y acercarse a ellos. En séptimo lugar, se propone adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República. Es decir, será electo presidente el candidato que en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos. Y si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número de votos. Con esta propuesta se asegura por una parte que gane quien tenga el mayor apoyo, contribuyendo a generar un mandato más claro. Pero algo también importante es darle al ciudadano mayores opciones para seleccionar de entre las propuestas más viables a quien sean precisamente las más cercanas a sus ideas o a su pensamiento. Se trata de que el ciudadano pueda verdaderamente, una vez hecho un primer proceso electivo, poder perfilar entre quienes pasen a la segunda vuelta sus preferencias más claras respecto de quién deba ser presidente de la República. Adicionalmente, propongo que la segunda vuelta electoral presidencial se realice en la misma fecha que la elección legislativa, a fin de permitir que los votantes decidan sobre el futuro del Congreso, es decir, sobre la elección de diputados y senadores, y considerando la propia decisión del Poder Ejecutivo, del balance entre ellos y de la manera en que debe darse mayor certidumbre a la integración del poder. En octavo lugar, la reforma propone reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. La Suprema Corte tendría así la capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y la posibilidad de incidir directamente en mejoras a la normatividad en materia de medios de control constitucional, como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. El perfeccionamiento de estas normas se vería reflejado
en una mayor eficiencia del Poder Judicial. En noveno lugar, proponemos facultar al Poder Legislativo para que pueda presentar, al Poder Ejecutivo, para que pueda presentar al inicio de cada primer periodo ordinario de sesiones 2 iniciativas preferentes que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya dicho periodo. En caso de que el Congreso no dictamine y no vote en consecuencia sobre la iniciativa en cualquier sentido, esta se consideraría aprobada. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas bajo este procedimiento serían sometidas, en caso de que no exista decisión en un sentido o en otro por el Congreso, a un referéndum para que sea precisamente el ciudadano el que decida sobre la eventual aprobación constitucional. Una mecánica así establecería mayorías y requisitos de participación y de voto análogos a los que se establecen actualmente en la Constitución para la aprobación de una reforma constitucional, es decir, el referéndum implicaría, entre otras cosas, que fuese aprobada la reforma constitucional por 2/3 partes de los ciudadanos participantes y por más de la mitad de los ciudadanos en la mayoría de las entidades de la República. Con la iniciativa preferente buscamos agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de la agenda nacional, que claramente se discuta en la arena pública los temas medulares y más importantes para la ciudadanía y para la transformación del país. No se trata de una reforma que castigue o disminuya las facultades del Congreso, sino que precisamente una reforma que permite jerarquizar la agenda nacional y que en todo caso lo que sanciona es la inacción, la falta de discusión, la falta de debate y la falta de decisión. Finalmente, el 10º elemento de la reforma es una propuesta para establecer de manera expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo Federal para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, así como al presupuesto de egresos de la Federación. Se propone precisamente un proceso de legislación y de promulgación que responda al necesario equilibrio de poderes y que permita un diálogo y una interacción constructiva entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Con esta propuesta, además, se busca dar certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitar riesgos en la conducción de las finanzas públicas del país, estableciendo, entre otras cosas, la figura de reconducción presupuestal y reconducción de la ley de ingresos en caso de falta de decisión nuevamente en el Congreso de estas materias tan importantes. Señoras y señores, en el pasado, los mexicanos hemos sido capaces de lograr grandes acuerdos para crear nuevas reglas e instituciones que abrieron la puerta a las libertades ciudadanas y la pluralidad política. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar una vez más nuestra capacidad para cambiar lo que no está funcionando y mejorar lo que sí funciona, para construir instituciones más cercanas a los ciudadanos que respondan a sus demandas. Estas propuestas forman una primera parte de un paquete integral de reforma política que hoy presento al Congreso de la Unión en cumplimiento de mi compromiso. Esperaré también a las consideraciones que en términos de ley presentará seguramente el Instituto Federal Electoral, en las que emite sus opiniones, observaciones y conclusiones del proceso electoral pasado, donde seguramente habrá recomendaciones valiosas que serán consideradas por el Poder Ejecutivo a mi cargo, a fin de ampliar en las semanas subsecuentes con otras iniciativas de ley la reforma que hoy estoy proponiendo al Congreso de la Unión. Los cambios que hoy sometemos a la consideración del Legislativo representan la transformación más profunda que se haya planteado para las instituciones representativas y de gobierno en mucho tiempo. Recogen la experiencia y propuestas de cientos de voces sobre el futuro de nuestro sistema político y las integran en una propuesta coherente
que busca crear una nueva relación entre los tres poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de gobierno y entre las autoridades y la sociedad.